en el tema. Sí. A ver. Sí, ya lo vemos por encima, ya se hace. Estamos en lección 4. Sí. Sería el de... Paren un poquito, hermanos. No se apuren, Vamos de a poquito. Yo estoy atrasada. Nosotros hablamos, bueno, en la lección 4 hablamos, ¿cuál era el tema de la lección 4? El infierno y el pecado. ¿Quién no dio esa lección? Yo. Está. Pero vamos a hacer, vamos, digamos, al final de esa lección, casi al final, ¿no? Todavía no. Nosotros nos habíamos quedado en esto. ¿Qué es pecado? ¿Está? El tema C. ¿Está? Muy bien. ¿En qué página está en ese libro? 26. Está. En el libro chico es la 72. ¿Qué es pecado? A ver, ¿quién responde? Hacer cosas que a Dios no le agradan. No, del libro. Es transgresión de la ley. Todo aquello, en 1 Juan 3:4 habla, ¿no? De todo aquello que viola la ley de Dios, que transgrede la ley de Dios. Hay una ley, que es la ley de Dios, ¿no? Y en esta ley, todos nosotros transgredimos, todos nosotros violamos la ley de Dios. Todos nosotros somos pecadores. La ley a nosotros nos muestra que somos pecadores, o sea, la ley dice no hagas esto y nosotros hemos hecho algo que la ley dice que no hagamos, ¿no? Entonces nosotros lógicamente ahí nos transformamos en pecadores porque la ley nos muestra el pecado. Toda transgresión a la ley de Dios es pecado. Entonces aquí no se salva nadie. ¿Qué más es pecado? Toda maldad es pecado. 1 Juan 5:17, ¿verdad? Toda maldad es pecado. O sea, no hay un pecado que sea bueno o no hay algo malo que hagamos que sea bueno. ¿No? Toda maldad es pecado. ¿No? Bueno, ¿qué más es pecado? Incredulidad. Habla ahí cuando nosotros vamos a esa palabra porque así Juan 16, 8 y 9. Vamos a la Biblia. ¿Qué dice? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Por qué? Siga. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Ahí está. Por no creer. La incredulidad es pecado. ¿Verdad? La gente que no cree, ¿verdad?, en Dios, no cree en Dios, lógicamente está en pecado. Nosotros, por ejemplo, creemos en Dios, creemos en Cristo, por eso somos libres de pecado, porque creemos en Jesucristo. ¿Verdad? Ahora, de todas maneras, hermanos, nosotros como creyentes a veces fallamos por no creerle a Dios. ¿Nos pasa o no? Nosotros cometemos el pecado porque a veces no le creemos a Dios. Entonces, no le creemos a Dios y perdemos muchas promesas a veces también. Toda incredulidad es pecado, o sea, la incredulidad es pecado. Las prácticas dudosas, ¿no?, es pecado. Las prácticas dudosas tienen que ver cuando dudamos. Ayer hablamos mucho de las comidas. Vamos ahí a Romanos 14, 23, que es lo que dice. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que proviene de fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. El que duda sobre lo que come, ¿no? En realidad, esto se habló mucho de la comida, ¿no? Que hoy en día, en aquella época, por ejemplo, muchas cosas eran sacrificadas a los ídolos. Entonces, si vos ibas a comer algo y entrabas en duda, ¿esto será sacrificado a los ídolos o no?
entrabas en duda, eso era pecado. Vos tenías que comer ese alimento con fe, ¿no? O sea, sin dudar, ¿no? Lógicamente que si vos tenés conocimiento de eso que vas a comer y sabés que eso es sacrificado a los ídolos, esas ofrendas que a veces están en las esquinas de las calles, todo eso es sacrificado a los demonios, a los ídolos. Si vos agarrás y comés eso, hay gente que come eso. Por ignorancia lo hace y come. Dios te puede liberar incluso, porque si vos lo haces por ignorancia, o si vos lo comes sabiendo, es otra cosa. Ahora, cuando uno no sabe, uno tiene que saber que lo que nosotros comemos es santificado por Dios, por la palabra y por la oración. ¿Tá? Entonces, importante bendecir los alimentos que comemos, hermanos. Hoy podemos nosotros estar comiendo algo en nuestra casa que fue sacrificado por demonios. ¿Saben o no? Ustedes tienen una fruta, ese granjero es un umbandista y entregó eso, consagró todo eso al diablo, a Satanás, porque hay mucha gente que lo hace para obtener ganancias o lo que sea, y va a los brujos, los curanderos, entierran cosas en sus quintas, todo. Entonces todo lo que produce es sacrificado eso o consagrado a los demonios, no hay bendición de Dios sobre eso. Entonces muchas veces en nuestras mesas, ahora si yo va a llegar algo a mi mesa y voy a decir, bueno, esto será o no será, ahí hay duda. Yo tengo que, en todo caso, confiar en la bendición de Dios sobre tu vida en primer lugar, porque hay una bendición, hay un cuidado. La Biblia dice, aun si tomares cosa mortífera no te hará daño. Entonces yo creo en un Dios que me va a cuidar, me va a bendecir. Y más si yo ignoro de dónde viene. ¿Entiendes? Yo no voy a salir a averiguar, no tengo que estar. Entonces es importante, ahí yo siempre digo la oración, orar y bendecir los alimentos. Hoy podemos estar comiendo cosas que vienen, ¿no? Vienen con cosas raras, ¿no? Es como la vestimenta, que esto no tiene. Pero la vestimenta, hermanos, ayer decíamos, yo recibí una información, no sé quién me mandó, ¿verdad? Pero una información que hablaba de que hay una marca de champión, un tipo de champión que en el talón, un champión de marca muy famosa, en el talón tiene sangre. Sacrificios que hacen al diablo, al demonio, gente famosa que hace para tener ganancias en su negocio y en el talón tiene sangre, ¿no? Entonces, digo, si vos sabés, yo no me compro un champión de eso, si yo sé, ¿no? Ahora, si yo no sé, hermanos, Dios te va a cuidar en ese sentido. Bien, errar al blanco también es pecado. Errar al blanco es como, digamos, tomar una dirección equivocada. Yo busqué ayer en internet, un poco en Google, porque la Biblia no te habla aquí de errar al blanco. Pero errar al blanco tiene que ver, hermanos, cuando yo, por ejemplo, de repente me mezclo con algo que no está bien. Entonces yo cometo un error. Yo, por no consultar a Dios, cometo un error. Ayer leía sobre Josías, que en algún momento él no consultó a Dios por algo y se juntó con otra persona, ¿verdad? Y ahí la pifió, erró al blanco. Nosotros tenemos que consultar, nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en esas trampas, ¿no? Entonces, tiene que ver eso con errar al blanco. O de repente, se habló ayer del adulterio, de repente, digamos, vos sabés que la Biblia te dice o te han explicado, tenés cuidado con el sexo opuesto en ciertas formas, y vos descuidás o tenés cuidado con mirar tal cosa que te va a deslizar, y nosotros comenzamos a mirar, estamos errando al blanco, estamos descuidando, estamos por caer en alguna trampa, ¿no? Bien, todo eso es pecado, ¿no? Y deber no cumplido, Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Ustedes saben hacer lo bueno? Amén. Muchas veces tenemos oportunidad de hacer lo bueno, hermanos. Haga lo bueno. La gente necesita
el bien, haga lo bueno, ¿verdad? Lo que sea de buen nombre, dice, amén. Lo que traiga honra, lo que traiga gloria al Señor. El que sabe hacer lo bueno. Si vos sabés que esto está bien, o podés hacer un bien por otra persona y tenés el poder de hacer un bien y no lo haces, es pecado. Porque a veces tenemos la oportunidad de hacer un bien y pasamos de largo, ¿no? Entonces, son cosas que Dios dice que es pecado, ¿no? Es pecado. Quizás podés ayudar a una persona en un momento difícil y tenés cómo, ¿verdad? Y si no lo haces, es pecado. O sea, no dejes para mañana. Si hay alguien que golpea en tu casa porque necesita un pedazo de pan, estoy hablando de alguien que realmente necesita un pedazo de pan, y vos tenés, no le digas que venga otro día o esto o lo otro, ¿no? ¿Verdad? Porque esa persona en ese momento está necesitada. Bien, eso está entendido, ¿verdad? Bien, tema de los efectos del pecado. Importante, hermanos. Los efectos del pecado. ¿Qué pasa con el pecado? ¿Están de acuerdo con eso? El pecado atormenta al ser humano, ¿no? Mucha gente no tiene paz, mucha gente toma el camino del suicidio, gente que está atormentada, ¿no? Y muchas veces eso tiene raíz en el pecado de esa persona. A veces hay personas que no son malas o que no son, digamos, es otra cosa, pero la persona que hace maldad, que hace cosas que están mal, ¿no? No tiene paz, no tiene paz. El creyente también. El creyente en la iglesia, la iglesia, hay gente, hermanos, que algunos practican el pecado, otros pecan ocasionalmente, y todos nosotros, que muchas veces ocasionalmente podemos pecar, nos inquieta eso, no andamos bien, porque andamos haciendo algo que no está bien. Entonces eso nos quita la paz, hay como un tormento ahí, ¿no? Entonces tenemos que saber, hermanos, que quiera o no, si nosotros queremos tener comunión y paz, lógicamente el pecado no corre. Nosotros tenemos que arrepentirnos, confesar el pecado. Dice la Biblia, el que encubre su pecado no prosperará. Proverbios 29, creo. Pero el que confiesa y se aparta, hallará misericordia. O sea, Dios lo que quiere, hermano, no es condenarnos, pero Dios quiere que seamos sinceros, que si hemos cometido un pecado, Señor, fallé, pequé, erré, no busquemos otra excusa, ¿tá? Porque no va a funcionar, ¿tá? Ahora es importante esto, hermanos. El hombre puede pecar, ¿no? El hombre puede pecar, hasta el hombre y la mujer, ¿no? Y Dios no te saca luz de ese pecado, y vos por un tiempo todo parece que marcha bien, pero en ese tiempo Dios, en su misericordia, te está dando un tiempo para que vos te arrepientas y no seas avergonzado, porque Dios te ama y Dios es un Dios de misericordia. Entonces, Dios, si vos cometes un pecado hoy, Dios no te va a bajar el hacha y te va a avergonzar delante de todo el mundo, porque Dios no quiere eso. Pero Dios sí va a tratar con tu vida para que vos te vuelvas de ese pecado. Por eso dice que confiesa su pecado, ¿verdad? Y se aparta, Dios es fiel y justo para perdonar, para tener misericordia. Ahora, el creyente que piensa que puede pecar y que nada va a pasar, en algún momento va a salir a luz y va a ser un enchastre. Va a haber vergüenza por todos lados. Por eso no se debe jugar con esto, ¿verdad? Si pecamos, tenemos que salir corriendo a Cristo a pedir misericordia y perdón, ¿no? Porque hemos visto, hermanos, a nivel de todos, pastores, líderes y obreros y miembros de la iglesia, todos, hemos visto cosas que salen a luz después de un tiempo, porque la gente después de un tiempo no se arrepintió, ¿no? Dios es paciente, Dios espera,
y Dios espera que su amor nos vuelva a Él y que no endurezcamos nuestro corazón, pero llega un momento que sale a luz de ese pecado, sale a luz. Puede pasar 1 año, 2 años, 5 años, 8 años, 10 años, hemos visto, ¿verdad?, cosas así, y nos enteramos que hacía años sucedía, pero salió a luz al tiempo, pero salió a luz. Ahora hay pecados que no van a salir a luz, hermanos. ¿Por qué? Porque vos te arrepentiste antes, nos arrepentimos antes, pedimos perdón, y eso no va a salir a luz. ¿Está? ¿Quieren agregar algo? Estoy haciendo unos trámites, pero cada vez que salgo, oro, ¿no? Le pido que me guíe el Señor. Y ahora me doy cuenta recién que cuando me pongo muy nervios en el estómago, sé que no es de Dios. Y no lo hago. Bueno. Ahí me doy cuenta que me está avisando que no. Claro. Es como una inquietud y bueno, tiene que tratar, hermana, de encaminar bien y no errar al blanco a todo caso. Sí. Muy bien. Digamos, a veces, quiero decirle, a todos nos pasa, el que está firme mire que no caiga. Ninguno está exento, ¿verdad? Si nosotros nos creemos que somos tan fuertes, podemos pifiar enorme y derrumbarnos, hermanos. Yo ayer hacía referencia a un pastor, que lo nombré ayer, pero no lo voy a nombrar ahora, que era, yo me acuerdo de la época, en la década de los 80, donde mi familia, lo único que había eran 2 canales, 1 o 2 canales en la televisión. Mi familia miraba a un predicador en Argentina que hacía llorar a todo el mundo. La gente se convertía, se entregaba a Cristo, un famoso predicador. Un predicador de multitudes y de televisión, hermanos. Nosotros, sin ser creyentes, mirábamos ese programa. Y mi familia le encantaba mirar, ¿no? Sin embargo, ese predicador, que era un excelente predicador, un día metió la pata, hermanos. Fue una vergüenza tremenda, tuvo que abandonar su ministerio. Pero después lo veo a ese predicador en un video, delante de una multitud, delante de todas las autoridades, con su familia, pidiendo perdón, con lágrimas, con lloro, pidiendo perdón por todo lo que había sucedido con él, ¿no? Bueno, pero salió a luz, ¿entiende? Pidió perdón, Dios restauró, Dios le dio una nueva oportunidad, todo, pero quedó toda esa vergüenza porque salió a luz. Entonces, digamos, tengamos cuidado con ocultar tanto tiempo algo que después va a salir a luz y va a ser peor, no va a haber cómo arreglar. Todo pecado tiene su consecuencia, ¿no? Bien, ¿qué más? Interrumpe la comunión con Dios. ¿Están de acuerdo con eso? Comunión con Dios. La comunión con Dios es lo mejor que le puede hacer pasar a un creyente, a nosotros. Es lo mejor poder tener comunión con Dios, ¿no? Yo puedo tener comunión contigo, puedo tener comunión con toda la iglesia, ¿verdad? Y puedo aparentar ser alguien que no soy, ¿entienden? Pero al único que yo no puedo engañar es a Dios. Entonces, hay una comunión que yo puedo tener con ustedes. Puedo abrazarme, puedo reírme, puedo charlar, todo muy lindo. Pero en el momento que estoy a sola con Dios, no puedo tener comunión con el Señor si estoy en pecado. Primero tengo que decir, Señor, mira, yo estoy mal, perdóname, limpia mi corazón, arrepiento. A partir de ahí comenzamos a tener una comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se entristece dentro de nosotros cuando nosotros andamos en pecado. Esto nos sucede a todos nosotros. A veces perdemos la comunión con el Señor por esto, por lo otro, y hay que tener cuidado, hermanos. Porque si hay comunión con Dios, hay respaldo y gracia de Dios. Que Dios nos ayude a todos nosotros. ¿Qué más? Esclaviza al hombre. Esclaviza al hombre. El que comete el pecado es esclavo del pecado. No somos esclavos. El esclavo es alguien que no se siente libre. ¿Entienden? Ahora la Biblia dice que la verdad nos hace libre, Cristo nos hace libre, pero si yo ando en pecado, porque Dios a mí me da la fuerza y la gracia para apartarme del pecado. Ahora, si yo ando en pecado y me da lo mismo,
y a veces peco voluntariamente y parece que nada pasa, yo soy esclavo del pecado, yo no soy libre, ¿no? Por eso es importante, hermanos, saber esto. Esclaviza al ser humano. ¿Qué más? Termina en la muerte. Romanos 6:23 que dice, ¿se acuerdan de memoria? La paga. La paga del pecado. Muerte. Muy bien, la dádiva de La Dios dádiva de Dios. es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, sabemos que si una persona muere en pecado, se va al infierno. Ahora nosotros tenemos que morir en Cristo. Yo tengo que estar en Cristo. Si yo estoy en Cristo, si mi vida está en Cristo, ¿verdad? Soy libre de pecado. Soy libre de pecado. Amén. Cuidemos que nuestra vida se mantenga en la comunión con Cristo Jesús. Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. No heredarán el reino de Dios. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Y así hace una lista de ciertos, los afeminados, los que se echan con varones, los fornicarios. El fornicario es aquel que en su noviazgo, ¿verdad?, tiene una pareja que lo vive y no se casó nunca, no se casa y vive en fornicación. No, la Biblia es clara con respecto a eso. Dice, antes de estar quemándonos, tenemos que casarnos, ¿no? Dios nos ayude, hermanos. Vivimos en un tiempo muy liberal para todo, ¿tá? Ahora, hermanos, está claro lo que dice la Biblia, ¿no? Excluye del cielo, ¿no? Excluye del cielo el pecado, ¿tá? Pero nosotros somos lavados en la sangre de Cristo, ¿entienden? Nosotros somos lavados en la sangre de Cristo. Siempre tenemos la oportunidad de ser limpio de pecado, ¿tá? Más allá que vivimos en un mundo donde nosotros cometemos pecados porque no podemos negar eso, pecamos de pensamiento, pecamos a veces con las acciones, pecamos a veces con el egoísmo, pecamos con avaricia, a veces pecamos porque somos humanos, o sea, no hay chance, nosotros no somos perfectos. Pero qué lindo es reconocerlo, qué lindo es decir, Señor, ten misericordia de mí, perdóname o limpia mi corazón, aquí estoy tal como soy delante de ti, Señor. Y otra cosa es pecar intencionalmente y practicar el pecado, ¿no? Hay diferencia ahí, ¿no? Entonces, todo eso, hermanos, son cosas que... Bueno, el tema es... Alguien me dice la hora porque a las 6 puntos paramos. La importancia de la sangre, 6 menos 4. La importancia de la sangre. Antes de ir a eso, ustedes, cuando vos leíste, decía, no erréis, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Los injustos. ¿Nosotros somos justos, sí o no? La Biblia dice que no hay ninguno justo, pero nosotros hemos sido justificados. ¿Cuánto valor hay, hermanos, en la sangre de Cristo? ¿Cuánto valor hay para ustedes, para nosotros, que creemos en Jesús? Porque si cometemos pecado, abogado tenemos, ¿entienden? O sea, Dios sabe que pecamos, sabe que fallamos y nos da la salida, pero la salida siempre es Cristo. Si nosotros creemos que de otra manera podemos cubrir el pecado, nuestra justicia es trapo de inmundicia. Pero justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Muy bien, la importancia de la sangre, ¿no? Levítico 17:11 habla de que la vida está en la sangre, ¿no? Vamos a hablar ahora un poquito. Quiero decirles que muchas personas en la actualidad ponen objeciones a lo que dominan una religión
de sangre. O sea, le cuesta a la gente, ¿verdad?, pertenecer a una religión donde se habla mucho de la sangre o se nombra la sangre. Nosotros los pentecostales, nosotros los evangélicos, nombramos constantemente la sangre de Jesucristo. Nombramos la sangre de Jesucristo porque creemos que hay poder en la sangre, ¿no? Entonces la gente no entiende eso, y sigo leyendo. No ven valor alguno en la sangre de Cristo, ¿no? Hay religiones que no ven valor ninguno en la sangre de Cristo. Nosotros vemos un gran valor, porque una gota de la sangre de Cristo nos aparta del infierno. Una gota de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario nos libra del pecado, nos limpia del pecado. ¿Cuánto valor tenemos que darle a la sangre de Cristo? ¿No? Dice, este es el fundamento de prácticamente todos los falsos sistemas religiosos del día y también el principio fundamental del modernismo, ¿no? Dice, todo esto se estudiará bajo un tema, ¿verdad? El hombre progresa y se procurará su propia salvación, ¿no? O sea, el hombre progresa, el hombre cree que se puede fabricar su propia salvación. Entonces, creen que van a ser salvos por esto, por lo otro, por pertenecer a aquella religión, o por hacer esto, por lo otro, porque no le hicieron mal a nadie. Todas esas cosas ya hemos hablado, ¿verdad? Ahora nosotros, hermanos, el único medio, ¿no?, de salvación es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es como si fuera algo impuro hablar de la sangre. Algo que ya no es apropiado mencionar. Pero puesto que los pensamientos de Dios no son iguales a los del hombre, veamos lo que Dios tiene que decir respecto a la importancia de la sangre de Cristo, su Hijo. En Levítico 17:11 dice, tenemos lo que Dios dice en el Antiguo Testamento respecto de la sangre, del animal muerto por Adán hasta el cordero muerto del Apocalipsis. Dios nos presenta la necesidad de la sangre para limpieza de pecado. ¿Entienden? Desde que comienza en Génesis, ¿verdad?, cuando hace referencia a que Dios tuvo que sacar pieles de animales para cubrir a los que estaban desnudos, Adán y Eva, ahí ya, si tuvo que sacar pieles de animales, supuestamente hubo un sacrificio de animal, hubo un derramamiento de sangre. ¿No? Desde ahí hasta el Apocalipsis hay un montón, una cantidad de ejemplos y de sacrificios y de derramamiento de sangre. Si usted va al Antiguo Testamento, era todo con sangre. Rociaban todo con sangre. Y la cantidad de sacrificios de animales, porque era la única forma de liberar al pueblo de los pecados a través de la sangre. Toda esa sangre apuntaba después a la sangre del Cordero Perfecto, que Cristo derramó en la cruz. Entonces, hermanos, la sangre hoy, la sangre de Cristo, es sumamente importante, ¿no? Y vamos a estar viendo algo, ¿no? La sangre es la vida y la sangre es necesaria para la expiación del alma, de sus pecados, ¿no? Dice, yo he dado para la sangre para expiar vuestras personas en el altar. Si nuestro Dios dio a su Cordero sobre el altar de su amor para hacer la expiación por nuestras almas pecaminosas. O sea, ¿cuánto valor encontramos en la sangre? Amén. Bien. El viejo pacto, acá en Mateo 26, 28, si podemos leerlo en la Biblia, ¿qué dice? Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahí está. Nosotros estamos en el Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto, que es un pacto de sangre, que por muchos es derramado. ¿Para qué? Para remisión de pecado. Sin derramamiento de sangre no hay quita de pecado, no hay remisión de pecado. Si no hay derramamiento de sangre, nosotros estamos llenos de pecado. Pero como hubo un derramamiento de sangre, ¿verdad?, de un Cordero inocente, Cristo,
Nosotros somos, nuestros pecados han sido remitidos, han sido perdonados, gracias a la sangre de Cristo. Amén. Por eso nosotros podemos vivir en libertad, vivir en libertad. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos en Cristo. Hermano, sea libre, sea libre. Tratemos de apartarnos de todo pecado porque Dios nos da gracia, nos da el Espíritu Santo, ¿verdad? Para nosotros apartarnos de aquello que está mal, ¿verdad? Pero aún así, si nosotros pecamos, abogado tenemos en Cristo, nuestro Hijo del Salvador. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Romanos 5, 9 y 10. Vamos hasta aquí nomás. ¿Qué dice? Pues mucho más, estando yo justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Gloria a Dios. ¿Y el 10 también, dice? No, porque si siendo enemigos fuimos Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Nosotros somos salvos por su vida. Porque Dios entregó su vida, Jesús entregó su vida. Somos justificados, dice, en su sangre. Usted no es justificado de otra forma. No busque justificarse. Si usted pecó, si pecamos, tenemos que saber de que tenemos que ir a Cristo. Tenemos que ir a Cristo y limpiarnos de toda maldad, de todo pecado. Es ahí donde vamos a encontrar justificación, hermanos. Hay mucha gente que comete el error, peca en la iglesia y en el lugar de venir a la luz, se aparta de la luz. Esconde su pecado como hizo Adán y Eva. ¿Se acuerda que se escondieron? ¿Pero se escondieron o no se escondieron de Dios? ¿Pudieron esconderse? No pudieron. Entonces, qué bueno es ver, a veces vemos con pena gente que anda en algo equivocado y en el lugar de venir y reconciliarse, se aparta, se aleja, quizás algunos porque quieren vivir en su pecado. Entonces, claro, no queda otra. Ellos desean o quieren o voluntariamente se van, hermanos, justamente para seguir en sus pecados y no quieren venir a la luz. Dice que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces van a ser condenados. Amén. ¿Está entendido esto, hermanos? Damos gracias a Dios, paramos el video en el nombre de Jesús y oramos. Aleluya.